Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Sé tu Impulso. Mi nombre es Grace Pons, yo soy facilitadora de conciencia y facilitadora de mindfulness, además de transformadora energética. Me encanta transformar la vida de las personas que se acercan a través de muchísimas herramientas energéticas que realmente son potentes. El día de hoy tenemos un temazo, la verdad es que es un tema que yo sé que estoy segura que lo has escuchado porque últimamente ha sonado mucho y bueno, hoy te voy a decir lo que nadie te ha dicho acerca de lo que es el gaslighting. Vamos a empezar, obviamente, con el significado de lo que significa este abuso, porque es un abuso psicológico. Vamos a partir de ahí. El gaslighting es un abuso psicológico que una persona ejerce sobre otra. ¿Cómo lo hace? Es aquella persona que intenta persuadir o modificar la realidad a través de mentiras, a través de falsas realidades, a través de falsos hechos, a través de estructuras no reales, de muchísimas cosas, para convencer a la otra persona que lo que está sucediendo no es real y entonces la otra persona pueda creerle, irle como manipulando, pero de una manera muy violenta, de una manera en la que la otra persona inclusive puede llegarse a cuestionar si está bien mentalmente, ¿no? Porque muchas veces se presentan actos que son como, o sea, es que esto es blanco y la persona que ejerce este abuso le dice, no, es azul. Pero es que estoy viendo que es blanco. No, claro que no, es azul por esto y por esto y por esto y por esto. Y entonces es tal manipulación, tal la fuerza con la que introduce esta información, haciéndole este gaslighting, que la persona que está viendo blanco inclusive comienza a ver azul. Entonces, bueno, ese es como el significado del gaslighting. Y yo sé que lo has escuchado porque últimamente se ha vuelto muy, muy famoso. Gracias a Dios ha salido muchísima información acerca de lo que es principalmente la psicopatía de narcisismo, de narcisista, que este gaslighting es uno de los elementos principales que ejerce de violencia en estas relaciones. Pero bueno, hoy te voy a platicar acerca del gaslighting, pero desde un punto de vista de conciencia. Me encantaría que recibieras esta información que es completamente diferente y que creo que si tú lo has vivido te puede ayudar muchísimo, pero muchísimo a poder verlo desde otra perspectiva. Para empezar, me gustaría decir que esto del gaslighting no es algo nuevo. Inclusive hay una película que es súper antigua, que de hecho se llama Gaslighting, que es de las películas de antiguas, de esas de época. O sea, ya desde ese entonces se conocía este tipo de abuso psicológico de violencia. Y la verdad es que hay una enorme posibilidad, vaya, muy alta posibilidad de que en tu vida, tú que has escuchado, me estás escuchando, hayas experimentado algo llamado gaslighting. Tú y muchas personas, no solamente las personas que hemos sido abusadas o que hemos tenido relaciones con personas con psicopatía o rasgos narcisistas. Creo que en general la mayoría nos hemos topado con personas que ejercen este abuso psicológico. El propósito, que es lo que me gustaría que pudiéramos ver hoy, es que el propósito del gaslighting principalmente, y que es algo que casi nadie nos dice, es intentar impedirnos ser. Así es. El propósito primordial o principal del gaslighting es que te impida ser quien eres verdaderamente. Eso es lo más cañón que nos puede pasar, porque ¿cuántos de ustedes, y yo les aseguro que muchísimos vamos a decir que a la mayoría, no nos ha pasado que algún punto de vista que tienen acerca de nosotros, sobre todo personas cercanas, personas a las que queremos, personas inclusive en las que confiamos plenamente, tienen algún punto de vista acerca de nosotros, pero a nosotros eso como que no nos cuadra? O sea, nos dicen, es que tú eres esto, 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 y dices, oh, creo que no lo estoy entendiendo realmente, no me cuadra, no lo siento tan real, pero si me lo estás diciendo tú, que eres una persona que amo, a la que le tengo confianza, quizá con quien comparto mi vida, o quizás si es mi padre o madre, o quien ustedes quieran, un amigo súper cercano, una mejor amiga, entonces seguramente algo de razón tienen. Entonces lo que hacemos es intentar como eh, entender, tratar de ver qué es lo acertado de eso que están diciendo, qué es lo correcto, ese punto en el que quizá tienen razón acerca de lo que están diciendo de mí.
Y quiero que sepas que ese punto, cuando tú te pones en ese punto de intentar entender a la otra persona, porque seguramente está correcta y tú no lo estás logrando ver, ese es el punto máximo del gaslighting. O sea, ese es el punto más alto que puedes experimentar en este abuso. Cuando tú intentas realmente creer esa historia. Cuando intentas realmente verte desde esos ojos, desde esa mirada, desde ese punto de vista. Ese es tu punto máximo. Y luego, yo sé que también lo han visto y lo han vivido, viene la siguiente parte, porque esta persona que es la que te expresa ese punto de vista, seguramente tienen amigos en común, ¿no? Y llega un momento en el que esta persona no solamente ejerce ese abuso sobre ti, sino también lo externa a su alrededor, se lo empieza, ese mismo interesante punto de vista se lo empieza a decir a su familia, se lo empieza a decir a los amigos, y de repente a lo mejor tenías un conocido, una persona con la cual tú tenías una cercanía buena, y de repente esa persona recibe esta información acerca de ti y empieza a cuestionarse porque la persona que se lo está diciendo, volvemos a lo mismo, llega a ser muchas veces como a sonar como muy real, porque es algo que inclusive las personas que ejercen el gaslighting se creen. O sea, dentro de este abuso, ellos se creen esa historia. Entonces, lo hacen tan real que la persona que lo escucha dicen, claro, o sea, pero ¿cómo es posible? Si realmente esta persona se veía tan buena persona y ahora me doy cuenta, no sé, que quizá es una perra o él es un desgraciado y cómo es posible y cómo no me di cuenta. Y entonces se empiezan a alinear a ese punto de vista y estas personas comienzan a alejarse de ti. Y yo sé que ahorita quizá estás recordando algún episodio así en tu vida, ¿no? De que estas personas se distanciaron. ¿Y por qué sucede esto? Porque esa persona a la que tú intentabas entender, pues le dijo que mentías, siempre utilizan esta parte de decir sobre todo que estás loca o que estás loco, inventan una historia muy, híjole, muy, como dirían mis hijos, muy cringe acerca de lo que supuestamente hiciste y bueno, eso les como que les fortalece este punto de vista de que si estás un poco loco o estás un poco loca y estás descentrada de alguna forma. Y entonces la persona cercana que estaba como cercana a ti simplemente se lo creyó, simplemente compró ese punto de vista y dijo, ok, creo que es mejor que me aleje. Entonces, bueno, es como una situación difícil, pero más allá de lo que sucede, quiero que sepas que lo más importante aquí, porque algo que sucede con las víctimas que hemos sufrido este abuso, es que siempre tratamos de entender por qué lo hacen. Siempre tratamos de entender por qué está sucediendo, por qué una persona en la que yo confiaba, por qué una persona a la que quizá o le entregué mi vida, o era mi mejor amigo, era mi mejor amiga, o inclusive es un familiar, por qué hace esto? Y desde el punto de vista de conciencia, ¿cómo sería que pudiéramos cortar esta parte y tratar de no es entender, porque simplemente no hay un por qué lo hace, simplemente eligen hacerlo, por la razón que sea, pero es una elección que tienen además, porque tienen la libertad de ser como quieran ser, esa es una de, recuerden que nuestro máximo poder reside en nuestro poder de elección, entonces esta persona simplemente elige hacerlo porque puede, porque quiere, ¿no? Entonces no hay una razón, no hay una justificación, simplemente elige hacer este abuso y elige extenderlo hacia las personas que les rodean. Y bueno, aquí, fuera de todo eso, que creo que es una de las cosas que te puede liberar muchísimo, porque cuando tú estás en la pregunta constante de por qué me hicieron esto, por qué, y tratar, o sea, ahora ya no tratas de entender la historia que contaron, tratas de entender a la persona que lo contó. Entonces, ya son como 12 enormes gigantes que están contra ti, la historia y la persona. ¿Y cómo sería que simplemente reconocieras que fue la elección de una persona y que no es real? Y eso, créeme que ayuda muchísimo a que estos gigantes simplemente se derriben, se caigan, desaparezcan por sí solos. Bueno, una vez que podemos entender esto y que podemos simplemente entrar en conciencia y reconocer que es su elección y solamente lo hacen porque así lo eligen, podemos entender también que el gaslighting es una forma de quitarte tu elección. Eh,
esta toma de conciencia en particular, entender que es una manera de quitarte tu elección, es una de las cosas que más te puede ayudar a superar el drama y el trauma que genera este abuso, porque ciertamente una persona que vive gaslighting, por supuesto que tiene heridas, por supuesto que al ser víctima vive un drama, vive un trauma, pero una de las maneras en las que tú puedes enfrentar esta situación que ciertamente puede ser muy dolorosa es entender que no es personal. Eso es lo que hoy me gustaría que te llevaras y que te quedaras en este episodio. No es personal. Es decir, las personas no abusan de ti por ti. No es tu culpa, no es porque sea por ti, por quién eres. Claro, es que yo soy una pésima persona o soy una persona súper débil y merezco todo el abuso y entonces no, o sea, jamás es personal. Lo hacen porque, y esto es lo más increíble, cuando yo entendí esta parte, porque tomé un curso especial acerca de narcisismo, pero tocaba en este punto de gaslighting. Entonces, esta es una parte que a mí me ayudó muchísimo a entender. Las personas que ejercen esta violencia sobre ti es porque lo hacen porque eres el objetivo más conveniente, así como lo escuchas. Eres el objetivo más conveniente. Es decir, te usan como foco de su abuso porque eres la única persona. Escúchame bien, eres la única persona que tiene el poder para superarlas. Y eso es wow. Cuando escuchas esto es wow. ¿Qué me estás diciendo? ¿Verdad que me estás diciendo? Así es, eres la única persona que tiene el poder para superarlas. Por eso te eligen, o sea, porque eres un foco para ellos. Y si ellas, ¿y por qué? O sea, ¿por qué eres un foco para estas personas? Porque si estas personas pueden lograr superarte, entonces de verdad deben ser superpoderosas, ¿me explico? Deben de tener como superpoderes, pero la realidad es que son personas que son muy débiles, son personas que tienen una autoestima débil, son personas muy lastimadas, son personas que carecen de muchísimas, eh, ¿cómo te puedo explicar? Carecen de muchísimas fortalezas emocionales principalmente, una autoestima baja, no tienen seguridad en sí mismos, es por eso que requieren ir por la vida abusando o tomando de otras personas para tratar de sentirse completos porque no han logrado reconocerse como esos seres infinitos, ¿no? Que son. Entonces, bueno, siempre buscan tratar de sentirse superior, tratar de sentirse poderosos. Entonces, cuando eligen estos focos es porque son focos, no son focos cualquiera, es porque creen que tienes la capacidad de, pues así, que tienes la capacidad de superarlos, pero ellos al final luchan con eso para sentir ese gran poder que tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto? Esto es lo que más me gustaría así como que resaltar en esta parte, en este episodio. Si tú has vivido gaslighting, si tú has sido parte de una relación abusiva en donde te lastimaron, en donde a lo mejor tú inclusive llegaste a dudar de lo que estaba sucediendo, de quién eras verdaderamente, llegaste a dudar de tu poder de elección, de reconocer, donde olvidaste quién eras, donde olvidaste verdaderamente la persona que eres y este gaslighting te abrumó tanto. eh, Quiero que hoy sepas que por supuesto que hay un antídoto y por supuesto que puedes volver a encontrarte y reconocerte, aunque no lo creas. Y el antídoto siempre es la conciencia, es el estar en tu presente y regresar a ti, ser muy, muy consciente. Recuerda que tú tienes un ser, un saber y percibir inmenso, nato. Y sobre todo, utilizar, te voy a dar hoy una herramienta energética que en otro capítulo hablaremos acerca de ella, pero la puedes empezar a utilizar, que es interesante punto de vista. Cuando tú escuches y acabas de salir de una relación así y de repente te llegan, ya saben, personas de, ay, me encontré a tal persona y está diciendo esto de ti, ok, interesante punto de vista. Eso es su realidad, no la mía, ¿no? Eso es de él o de ella y no me pertenece. Entonces, que empieces a quitarle fuerza, energía a eso, que simplemente no lo hagas tuyo, no lo hagas personal. Recuerda, no es personal, no se trata de ti.
no es acerca de ti, es acerca de la otra persona. Y otro antídoto, este es como maravilloso, es simplemente crear tu vida. Así de sencillo, crear tu vida. Si tú te resistes y reaccionas ante eso, si una persona viene y te dice, porque ojo, esto sobre todo pasa mucho en los breakups, y de repente la pareja o la expareja está diciendo, es que es una loca, es que es esto, hizo esto, y siempre tratando de justificarse o de quedar como bien, quiero que sepas que si tú te aferras a eso, si tú te enojas con todo lo que está diciendo, si tú te resistes, inclusive reaccionas o intentas defenderte, lo único que estás haciendo es que estás como deteniendo la creación de tu vida. ¿Me explico? Cuando tú tratas de averiguar por qué está diciendo eso, cómo es posible que lo esté haciendo, lo único que estás haciendo es que tu energía en ese momento se está deteniendo y detienes la creación de tu vida. Tu energía se está yendo, vamos a llamarla hacia el caño, a un lugar donde no vas a crear más. Entonces, lo más increíble que puedes hacer en este punto, una vez que reconoces que no tiene nada que ver contigo, es empezar a crear tu vida. Eso es maravilloso, simplemente crear tu vida. También puedes mantenerte en la pregunta. Eso es muy bueno, o sea, haz una pregunta, mantente en la pregunta y con eso puedes tú también aligerar la energía. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo cambiar? Si es así, ¿cómo lo cambio? Y lo suelto, ¿ok? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Interesante punto de vista. Esa es su realidad, no la mía. Son sus monos, no es es su circo, no es mío, ¿ok? Y por supuesto que con esto quiero cerrar este capítulo. El mayor antídoto, así, el más grande que puedes tener ante este gaslighting es, me encanta, es hacerte rico y feliz. Así de sencillo, hacerte rico y feliz. Por Dios, crea tu vida. Tienes una vida por delante. Recuerda que siempre estás creando tu vida cada 10 segundos. Estás eligiendo, porque aunque no elijas, hasta el no elegir es una elección. ¿Y cómo sería que en lugar de gastar tu energía en tratar de entender a otra persona por qué está eligiendo lo que está eligiendo, enfocaras toda tu energía en crear tu vida? ¿Qué es lo que te expande? ¿Qué es lo que te hace sentir más tú? ¿Qué es lo que hace que cada vez que lo haces demandas más de ti? Aquello donde te expandes, aquello donde te reconoces, donde recuerdas quién eres y donde potencializas ese ser que eres. Entonces, por Dios, hazte rico, sé muy feliz. Y bueno, esto es lo que me encantaría compartirte en este tercer episodio. Gracias, gracias, gracias por haberme escuchado. Gracias por estar en este podcast. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un mensajito. Te dejo mis redes sociales, @setoimpulso en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y bueno, nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Bye, bye.